Paso 1. Enséñales que la bondad no es suficiente. Desde pequeños, nos enseñan que si somos buenos, si obedecemos, si sonreímos, el mundo nos recompensará. Que el universo tiene una balanza invisible donde todo acto noble es premiado con justicia. Pero esa es una de las primeras mentiras dulces que nos venden para domesticarnos. Maquiavelo, el pensador más incomprendido del Renacimiento, no escribía para los ingenuos. Él no creía en un mundo de hadas donde la virtud abre todas las puertas. Su mirada era quirúrgica, despiadada, pero verdadera. Decía que un príncipe, o cualquier ser humano que aspire al poder y la libertad, debe aprender a no ser bueno cuando la bondad amenaza su supervivencia. Este no es un mensaje cómodo para decirle a un niño. Pero tampoco lo es ver cómo, años después, ese mismo niño crece creyendo que el mundo es justo, hasta que un día lo traicionan, lo despiden, lo humillan, lo usan. Y entonces, ya es tarde. Ya está roto. ¿Qué puedes hacer tú como madre, como padre, como guía? Enséñales la bondad, sí, pero acompáñala con lucidez. Con fuerza. Con estrategia. Hazles entender que la bondad es una herramienta, no una armadura. Que ser bueno por reflejo es como caminar desarmado por un campo minado. Que la compasión sin límites puede ser convertida en una cadena. Y que en un mundo donde las máscaras abundan, la ingenuidad no es virtud, es vulnerabilidad. Maquiavelo nunca dijo que había que ser cruel. Lo que dijo es que había que ser capaz de la crueldad, si las circunstancias lo exigían. Que no se trata de vivir haciendo daño, sino de tener la capacidad de defenderte, incluso si eso implica ensuciarte las manos. En El Príncipe, escribe, un hombre que quiera hacer profesión de bondad en todo debe terminar arruinado entre tantos que no son buenos. ¿Cruel? Tal vez. ¿Real? Sin duda. Vivimos en una era donde las redes sociales educan más que los padres, donde la imagen es más importante que el carácter. Nuestros hijos están expuestos a una jungla emocional disfrazada de likes y filtros. ¿Cómo los vas a proteger? ¿Escondiéndoles la verdad? ¿O dándoles herramientas internas para navegarla? Enséñales a observar. A leer intenciones. A entender que hay personas que sonríen para manipular, que ayudan para cobrar después, que fingen amor para no estar solos. Enséñales a distinguir entre el gesto noble y la intención oscura, entre el que da por amor y el que da por control. Esto no los volverá fríos. Los hará más humanos. Porque el verdadero ser humano no es el que vive encerrado en su burbuja moral, sino el que camina por la tormenta sin perder su eje. Hay una escena silenciosa que se repite generación tras generación, padres bien intencionados criando hijos vulnerables y luego llorando cuando el mundo los rompe. Este primer paso es una ruptura con ese ciclo. Es la decisión consciente de enseñarles a tus hijos no solo a ser buenos, sino a ser fuertes. El amor que protege no es el que encierra en algodones. Es el que prepara para la batalla. El que forja la mente y el carácter como una espada afilada, lista para cortar las mentiras que el mundo lanzará sin piedad. Maquiavelo entendió que el poder no reside en la violencia, sino en la claridad despiadada con la que se ve la realidad. Enseña eso a tus hijos. Que la verdad puede doler, pero libera. Que el mundo no es justo, pero ellos pueden ser astutos. Que ser buenos no basta, si no son, al mismo tiempo, inteligentes, valientes y despiertos. Y sobre todo, recuérdales algo que nunca les dirán en los cuentos infantiles: el mundo no tiene la obligación de cuidarte. Pero tú tienes la obligación de no rendirte. En el siguiente paso, iremos más profundo. Exploraremos cómo enseñarles a tus hijos el arte de la máscara, la habilidad de adaptarse, sin perder su esencia, en un mundo donde mostrarse completamente puede ser peligroso. Pero por ahora, grábate esto: no prepares a tus hijos para el mundo que deseas. Prepáralos para el mundo que existe. Paso 2. Enséñales a usar la máscara sin olvidar quiénes son. Hay una tragedia silenciosa que se repite en la historia de todos los tiempos: las almas puras que son devoradas por un mundo que no sabe qué hacer con la pureza. Porque la verdad es incómoda, brutal, la transparencia total no solo es peligrosa, es letal. Y esto es algo que Maquiavelo comprendió con una claridad que asustaba.
Para él, la política, y por extensión la vida misma, era un teatro de sombras, un escenario donde no gana el más virtuoso, sino el más hábil. Donde quien no sabe jugar, termina siendo parte del decorado. Los padres modernos, en su noble intención de criar niños auténticos, sensibles y expresivos, a menudo olvidan un detalle clave: el mundo no premia la pureza, la explota. Desde la infancia, deberíamos enseñar a los niños a navegar este teatro, no para convertirlos en actores vacíos, sino para que no sean marionetas en manos ajenas. Porque sí, ser auténtico es valioso. Pero incluso la autenticidad necesita estrategia. Mostrar quién eres no es un acto de valentía si no sabes cuándo, cómo ni ante quién hacerlo. Maquiavelo advertía: el que desea ser siempre bueno entre tantos que no lo son, camina hacia su ruina. Pero también dejó una línea más profunda en sus enseñanzas no escritas: la máscara no es traición, es protección. Y más aún, la máscara no es mentira si se usa con conciencia. Es una herramienta. Una armadura emocional. Un mecanismo de defensa para evitar ser destruido en un mundo donde mostrar demasiado rápido el corazón puede ser una sentencia de muerte. Piensa en los niños que son demasiado sinceros, demasiado abiertos, demasiado transparentes. Al principio, parecen adorables. Pero con el tiempo, son los que más sufren. Porque en el mundo real, no en los cuentos de hadas, la gente no siempre devuelve la sinceridad con ternura. A veces la devuelve con burla, con abuso, con control. Y es ahí donde el adulto debe intervenir. Debes mirar a tu hijo a los ojos y decirle, sin miedo: no todo lo que sientes debe ser dicho. No todo lo que piensas debe ser mostrado. No todos merecen conocer tu alma. Esto no es represión. Es madurez emocional. Es inteligencia estratégica. Es prepararles para la danza del poder. Porque sí, la vida también es eso, un juego de poder disfrazado de cortesías, de buenos modales, de normas sociales. Y si no les enseñas a tus hijos a moverse en ese tablero, se convertirán en piezas. Nunca en jugadores. Maquiavelo entendía el valor del camuflaje. Para él, el príncipe ideal era el que sabía parecer virtuoso aunque tuviera que actuar con frialdad. No por hipocresía, sino porque entendía que la imagen es parte del juego. Que muchas veces es mejor parecer compasivo y actuar con cálculo, que ser compasivo y ser devorado. Ahora aplica eso a la vida de tus hijos. ¿De verdad quieres que vivan creyendo que el mundo siempre premia la honestidad brutal? ¿Que decir lo que piensan en cualquier contexto es una virtud? ¿Que mostrar su dolor abiertamente siempre generará empatía? Eso sería tan peligroso como dejarlos cruzar una autopista con los ojos cerrados. La sobreexposición emocional es una epidemia. Vivimos en la era del desahogo público. Todos sienten que deben contar todo, mostrar todo, gritar todo. Pero nadie les dijo que eso tiene un costo: cada fragmento de verdad expuesto sin filtro se convierte en una ficha que el mundo puede usar en su contra. Por eso, debes enseñarles a contener. A modular. A diferenciar entre lo que se siente y lo que se comparte. A leer el entorno antes de hablar. A analizar los rostros, las intenciones, las energías. A distinguir a los aliados de los cazadores disfrazados. Enséñales a usar la máscara no para fingir, sino para protegerse. Para sobrevivir mientras eligen con sabiduría a quien mostrar el verdadero rostro. Y sobre todo, enséñales a nunca perderse dentro de esa máscara. Porque ese es el riesgo más profundo: usarla tanto tiempo, con tanta convicción, que olvidan quiénes son realmente. Y ese olvido, ese exilio del yo, es el precio más alto que puede pagar un alma humana. Por eso, junto con la máscara, enséñales el arte del espejo interior. Haz que cada noche, antes de dormir, se miren internamente y se pregunten: ¿quién fui hoy? ¿Me protegí o me traicioné? ¿Mostré lo que debía o me entregué demasiado? ¿Estoy actuando o estoy desapareciendo? Esas preguntas no son para niños, hasta que lo son. Porque esperar a la adultez para desarrollar esa conciencia es, muchas veces, esperar demasiado tarde. Y no estamos hablando solo de sobrevivir. Estamos hablando de mantener la libertad interior. De no volverse esclavos de un personaje.
de poder moverse en todos los escenarios sin perder el alma. Maquiavelo lo sabía: quien domina su imagen, domina su destino. No es casualidad que los líderes más influyentes de la historia, desde Julio César hasta Napoleón, desde Churchill hasta Mandela, entendieran el poder de las apariencias. No eran falsos. Eran estratégicos. Eran conscientes de que cada gesto, cada palabra, cada silencio, era una herramienta. Ese es el legado que tus hijos necesitan. Porque el futuro no pertenece a los más nobles, ni a los más fuertes. Pertenece a los que saben cuándo hablar, cuándo callar, cuándo exponerse y cuándo ponerse la máscara con elegancia y precisión. Y aún así, cada noche, puedan quitarse esa máscara frente al espejo y seguir reconociéndose. El próximo paso es uno de los más importantes de todos: enseñarles a dominar sus emociones. Porque no importa cuántas máscaras usen o cuánta estrategia tengan, si siguen siendo esclavos de sus impulsos, terminarán siendo peones de quienes sí aprendieron a controlar su mundo interior. Pero por ahora, deja grabada esta verdad en su conciencia como un tatuaje invisible. La máscara que te protege puede asfixiarte si no recuerdas quién eres debajo de ella. Paso 3. Enséñales a dominar sus emociones antes de que otros las dominen por ellos. Si quieres destruir a una persona sin tocarla, no necesitas armas. Solo necesitas saber qué botón emocional presionar. El miedo correcto. La culpa adecuada. El rechazo preciso. Las emociones, cuando no son comprendidas, son grilletes invisibles. Y nadie lo sabía mejor que Maquiavelo. Mientras el mundo educa a los niños para expresar lo que sienten, muy pocos los educan para comprender lo que sienten. Y aún menos para gobernar lo que sienten. La educación moderna nos ha hecho creer que las emociones son como ríos que deben fluir libremente, sin represas, sin contención. Pero Maquiavelo, como los estoicos antes que él, entendía que quien no controla sus emociones es esclavo de ellas. Y que un esclavo emocional es una presa fácil para los manipuladores, los sistemas de poder, las relaciones tóxicas y las ideologías vacías. Pregúntate esto: ¿cuántas veces has hecho algo que sabías que te haría daño, solo porque no pudiste resistir el impulso? ¿Cuántas veces te has arrepentido por actuar con rabia, hablar con miedo, callar por vergüenza? Ahora imagina eso multiplicado por años. Esa es la vida de millones de adultos que nunca aprendieron a gobernarse. Que creen que son libres, pero son como títeres cuyos hilos emocionales cuelgan de las manos de otros. Maquiavelo escribió en El Príncipe: no se puede llamar virtud lo que se origina del impulso. Una frase que corta como navaja. Porque lo que nos han vendido como ser auténtico a veces no es más que falta de autocontrol. Porque no todo lo que se siente debe regir lo que se hace. No todo deseo debe cumplirse. No toda ira debe expresarse. Tus hijos necesitan aprender eso. Porque si no lo hacen, alguien más lo hará por ellos. Y ese alguien será alguien que no los ama. Vivimos en un sistema que se alimenta del descontrol emocional. El marketing usa la ansiedad para vender. La política usa el miedo para manipular. Las redes sociales usan la comparación para generar odio, deseo, inseguridad. Todo se basa en una ecuación brutal: si te puedo hacer sentir, te puedo controlar. Por eso, este paso es el corazón de toda la enseñanza maquiavélica: dominar el propio mundo interno para no ser esclavo del mundo externo. Pero ¿cómo se enseña eso a un hijo? No se trata de reprimir lo que siente. Se trata de enseñarle a observar lo que siente antes de actuar. A poner un espacio entre el estímulo y la respuesta. A desarrollar ese segundo sagrado en el que la emoción aparece, pero no lo controla. En ese espacio está la libertad. Cuando tu hijo sienta rabia, no le enseñes solo a calmarse. Enséñale a preguntarse de dónde viene esa rabia. Si es miedo disfrazado. Si es frustración acumulada. Si está defendiendo algo real, o solo está reaccionando. Cuando tu hijo sienta miedo, no lo ridiculices ni lo ignores. Enséñale a mirar ese miedo como un maestro, no como un enemigo. A diferenciar entre el miedo que protege y el que paraliza. Entre el miedo que cuida y el que sabotea. Cuando tu hijo sienta deseo, enséñale a distinguir entre lo que quiere ahora
y lo que lo hará crecer mañana. Que aprenda que la gratificación inmediata es una trampa. Que la fuerza interior no está en seguir todos los impulsos, sino en saber cuáles merecen ser seguidos. Este dominio emocional no se enseña con discursos. Se modela. Se transmite con el ejemplo. Si tú explotas cada vez que algo te irrita, si vives quejándote, si te rindes al miedo, no esperes que tu hijo haga otra cosa. Haz del autocontrol un ritual cotidiano. Entrena con él la observación de las emociones. Haz que nombre lo que siente. Que lo entienda. Que lo atraviese. Que lo canalice. Que aprenda que llorar no es debilidad, pero quedarse atrapado en la tristeza sí lo puede ser. Que sentir miedo es humano, pero vivir paralizado por él es elegir una cárcel sin barrotes. Enseña a tu hijo que la emoción es una brújula, no un timón. Que debe ser escuchada, pero no obedecida ciegamente. Que la rabia puede ser usada como fuego que empuja, o como bomba que destruye. Maquiavelo, aunque hablaba de política, hablaba de poder. Y no hay poder más grande que el dominio sobre uno mismo. El que gobierna su miedo no se arrodilla ante nadie. El que domina su deseo no se vende por cualquier placer. El que controla su ira no cae en provocaciones diseñadas para hacerlo perder. Mira el mundo moderno, líderes que caen por escándalos emocionales. Personas que destruyen sus familias por no saber decir no a una tentación. Jóvenes que se suicidan por no saber cómo lidiar con el dolor interno. Influencers atrapados en crisis existenciales mientras sonríen para una cámara. Todo porque nadie les enseñó esto: no eres lo que sientes. Eres lo que haces con lo que sientes. Esa es la verdadera soberanía. Ese es el verdadero despertar. Enseñar a tus hijos a ver sus emociones no como enemigos ni como reyes, sino como mensajeros. Y que aprendan a escucharlos, sin obedecerlos a ciegas. Porque si no lo haces tú, alguien más lo hará. Y no será para liberarlos, sino para domesticarlos. El siguiente paso será aún más profundo y decisivo: enseñaremos cómo prepararlos para las traiciones inevitables de la vida, para la decepción, para el golpe que no vieron venir. Porque no importa cuán estratégicos, prudentes o emocionalmente estables sean, la vida, tarde o temprano, los herirá. Y ahí se verá de qué están hechos. Pero por ahora, deja que esta idea se siembre en su alma. Quien no domina sus emociones, camina por la vida con una correa en el cuello, esperando que alguien la tome. Paso 4. Enséñales que serán traicionados y a no quebrarse cuando eso suceda. Hay una herida que no sangra, pero marca. Una que no se ve, pero duele más que cualquier golpe. Es la herida de la traición. Y si no preparas a tus hijos para enfrentarla, esa herida puede transformarse en su ruina emocional, en el comienzo de su autodestrucción. Maquiavelo, con su mirada de hielo y acero, jamás se hizo ilusiones sobre la lealtad humana. Para él, la política, y por ende, la vida, es un escenario donde los intereses se disfrazan de afecto, donde las alianzas se rompen por conveniencia, y donde la traición no es la excepción, sino una ley no escrita del poder. Es un error profundamente dañino criar a un hijo en la idea de que las personas serán siempre como él es. Que si él es leal, los demás lo serán. Que si él ama con el corazón abierto, nunca lo herirán. Que si entrega todo, recibirá lo mismo. Ese error crea adultos rotos. Hombres y mujeres que, al primer puñal en la espalda, no solo se duelen, se rompen en 1000 pedazos. Porque nadie les advirtió. Nadie les enseñó que el dolor de la traición es parte inevitable del camino. Y aquí está el problema: si no les enseñas tú a esperar la traición sin cinismo, con madurez, con estrategia, el mundo lo hará. Pero lo hará tarde. Lo hará con crueldad. Lo hará cuando ya no haya cómo explicar lo que duele. La traición duele tanto porque viene de donde no debería venir, de lo cercano, de lo íntimo, de lo amado. Por eso no basta con enseñarles a tus hijos que existen personas malas. Eso es fácil. Lo difícil, lo verdaderamente necesario, es enseñarles que la traición puede venir de los amigos, de los maestros, de los socios, incluso de la familia. Maquiavelo escribió: los hombres olvidan antes la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio.
Una frase brutal que revela una verdad incuestionable: la mayoría de las personas actúan por interés, no por afecto. Y cuando ese interés entra en conflicto con lo que sienten por ti, la balanza casi siempre se inclina hacia lo que les conviene. Esto no significa criar a un hijo paranoico, frío, incapaz de confiar. No. Significa enseñarle a confiar con inteligencia, no con ceguera. A amar sin entregar su cuello. A vincularse desde la libertad, no desde la dependencia. Debes preparar a tu hijo para el día en que lo traicionen. Porque ese día llegará. Tal vez será su mejor amigo que revele un secreto. Tal vez será una pareja que jure amor eterno y luego lo abandone por miedo, por placer o por aburrimiento. Tal vez será un jefe que le promete ascensos y lo despide. Tal vez será alguien de su propia sangre. Y ese día, tu hijo se sentirá vacío. Roto. Humillado. Pero si tú hiciste tu trabajo, si lo preparaste con lucidez, entonces no se quebrará. Sentirá el dolor, sí. Pero también sentirá que lo vio venir. Que algo dentro de él ya sabía que este mundo no está hecho de promesas eternas. Que ya estaba listo. Maquiavelo no era un cínico sin alma. Era un realista que entendía que la mejor defensa es la preparación del alma para lo peor. Y cuando lo peor llega, quien está preparado no pierde su centro. Enséñales a tus hijos que el dolor de la traición no los define. Que no deben convertirse en lo que los lastimó. Que no deben cerrar el corazón para siempre, ni jurar odio eterno al mundo. Eso sería otra forma de perder. Enséñales a usar ese dolor como entrenamiento. A transformarlo en claridad. A mirar al traidor con compasión firme, no con venganza. A entender que cada traición revela más del otro que de uno mismo. Y más aún, enséñales a perdonar sin olvidar. Porque el perdón es libertad, pero el olvido es ingenuidad. Que aprendan a volver a amar, pero con los ojos más abiertos. Que aprendan a confiar, pero con límites claros. Que aprendan que el amor verdadero no exige ceguera, sino fortaleza interna. Los grandes líderes, los grandes sabios, los grandes guerreros, todos fueron traicionados. Todos cayeron en la oscuridad alguna vez. La diferencia no fue lo que les pasó. Fue lo que hicieron con eso. Maquiavelo sabía que el poder no solo se mide por lo que conquistas, sino por lo que no permites que te destruya. Imagina un hijo que no solo sabe que la traición existe, sino que la espera con entereza. Que no se derrumba cuando llega. Que no se convierte en un monstruo después. Que sigue caminando, más sabio, más fuerte, más lúcido. Ese hijo será imparable. Y aquí hay una última lección que debes darle: enséñale que él también puede traicionar. Que en algún momento, por miedo, por debilidad, por deseo, por desesperación, puede fallar a alguien que confía en él. Y que en ese momento, tenga el valor de no justificarse, sino de mirarse con verdad, asumir su sombra, y corregir. Porque quien entiende que puede ser traicionado, pero también traidor, alcanza un nivel superior de conciencia. Uno donde el ego ya no manda. Uno donde la responsabilidad personal guía el camino. En el próximo y último paso, llegaremos a la culminación de este viaje, como enseñarles a tus hijos a forjar su propio poder, a construir un núcleo inquebrantable, a ser el arquitecto de su destino en medio del caos. Pero por ahora, deja que esta semilla eche raíz. No se trata de evitar la traición, se trata de no morir espiritualmente cuando ocurra. Paso 5. Enséñales a construir su propio poder, a ser reyes de sí mismos en un mundo que busca súbditos. Después de enseñarles que la bondad no basta, que deben usar la máscara sin perder su rostro, que sus emociones no pueden dominarlos y que la traición es inevitable, solo queda una cosa por hacer. Entregarles las llaves de su reino interior. Porque, al final, el mundo no cambiará. No será más justo. No se volverá más compasivo solo porque tú educaste a tu hijo con amor. Lo que puede cambiar, lo único que realmente puede cambiar, es la fortaleza desde la cual tu hijo enfrente ese mundo. Y esa fortaleza tiene un nombre: poder personal. Maquiavelo no hablaba solo de reinos y palacios. Él hablaba de algo más profundo, de autonomía, de voluntad férrea, de la capacidad de no ser arrastrado por el flujo social.
Su filosofía era una armadura espiritual para quienes decidieran vivir de pie, aunque el mundo entero intentara ponerlos de rodillas. Y eso es lo que debes enseñar a tu hijo, que el poder no se pide, se construye. Que no viene de títulos, de aprobaciones, de herencias, ni de aplausos. Viene de dentro. Y se forja en el fuego del conflicto, en el hielo de la soledad, en el barro de los fracasos. Vivimos en una sociedad que forma súbditos, personas que buscan constantemente la validación de los demás. Que no saben tomar decisiones sin preguntar. Que necesitan que alguien les diga qué hacer, qué pensar, qué sentir. Personas que, aunque parezcan libres, siguen atadas a cadenas invisibles. ¿Quieres preparar a tu hijo para un mundo cruel? Entonces no lo conviertas en un obediente eterno. No le enseñes solo a seguir reglas. Enséñale a pensar con claridad, a decidir con convicción, a caminar con propósito aunque nadie lo aplauda. Maquiavelo decía que el príncipe sabio es el que se adapta a los tiempos sin perder su centro. Eso es poder, no resistirse neciamente al mundo, pero tampoco disolverse en él. Ser capaz de caminar entre lobos sin dejar de ser humano. Tener la cabeza fría y el corazón firme. Ser estratega sin volverse cínico. Ser fuerte sin perder la compasión. Ser libre en medio de un mundo diseñado para esclavizar el alma. Y eso se logra enseñando a tu hijo 3 pilares fundamentales del poder personal. Primero, que no necesita ser amado por todos. El deseo de ser querido es la raíz de muchas cadenas. Si tu hijo vive buscando aprobación, será débil, manipulable, fácilmente domesticado. Enséñale a elegir el respeto sobre la simpatía, la verdad sobre la aceptación. Que sepa que algunos lo odiarán simplemente por existir con fuerza. Y que eso está bien. Segundo, que el error no lo define. Un hijo que teme fallar se volverá pasivo, cobarde, inseguro. Pero un hijo que entiende que el error es parte del crecimiento, será imparable. Enséñale a mirar sus fracasos a los ojos, aprender rápido y volver más fuerte. Que no espere perfección, sino progreso. Que no tema caer, sino no levantarse. Tercero, que nadie vendrá a salvarlo. No un gobierno. No una pareja. No un gurú. No un empleador. Enséñale que esperar que otros llenen sus vacíos es la receta perfecta para la frustración y la dependencia. Que entienda que ser dueño de sí mismo no es fácil, pero es la única forma de no ser propiedad de nadie más. Maquiavelo también escribió que el príncipe debe estar preparado para actuar fuera de la ley, si la ley no le permite sobrevivir. No se refería a ser criminal. Se refería a algo más profundo, a no permitir que las normas externas dicten su destino interno. A tener la fuerza de romper las estructuras cuando esas estructuras intentan romperlo a él. Enséñale a tu hijo a cuestionar todo. A dudar incluso de ti. A pensar por sí mismo. A construir sus propios valores. A no ser un producto más de la cultura, del algoritmo, de la masa. A caminar aunque camine solo. Porque ese es el verdadero poder, no mandar sobre otros, sino no permitir que nadie mande sobre tu espíritu. Y hay algo más. Algo que nadie dice en voz alta, pero que es urgente transmitir: el poder interno es un arma y una responsabilidad. Porque cuando tu hijo sea fuerte, el mundo le ofrecerá 1000 formas de usar esa fuerza para dominar, para manipular, para aplastar a otros. Ahí es donde entra tu guía final: enséñale a no volverse un tirano. Que su poder sea escudo, no látigo. Que su inteligencia no sea arrogancia. Que su fortaleza no sea crueldad disfrazada. Porque el que ha sido herido, muchas veces se vuelve verdugo. Y ese ciclo debe romperse. El poder verdadero es silencioso. No necesita gritar. No necesita humillar. Es esa presencia que entra en una habitación y la cambia. Es esa calma inquebrantable que sostiene una mirada limpia, aunque todo arda alrededor. Es ese fuego interno que no consume, pero ilumina. Haz que tu hijo cultive ese fuego. Que lo alimente cada día con hábitos, con libros, con reflexión, con soledad consciente, con relaciones que lo reten y no que lo anestesien. Que entienda que el poder que viene de fuera puede ser quitado, pero el que viene de dentro, jamás.
Y cuando llegue el momento en que el mundo intente arrebatarle su dignidad, su alegría, su rumbo, ese hijo que tú formaste no se quebrará. Se levantará. Y en sus ojos arderá una certeza forjada por ti. Puedo perder todo, menos mi voluntad. Ese es el legado que debes dejar. No un camino fácil. No un seguro contra el dolor. Sino una armadura invisible, hecha de verdad, estrategia y fuerza interior. Para que camine, no como víctima, sino como creador. Porque, como diría Maquiavelo si hablara hoy, en medio de las pantallas, las máscaras digitales y la era del vacío emocional. Sé el arquitecto de ti mismo, o vivirás en ruinas construidas por otros. Si este mensaje resonó en tu interior, compártelo con alguien que aún no ha escuchado su propia verdad. A veces, una sola palabra dicha en el momento preciso puede ser la chispa que encienda un fuego dormido. No subestimes el poder de un gesto consciente, lo que tú das al mundo, regresa y regresa amplificado, en forma de claridad, fuerza y propósito. Desde el lugar en el que estés recibiendo estas palabras, quiero decirte que tu presencia aquí tiene sentido. No es casualidad. Agradezco profundamente tu atención, tu tiempo, tu apertura. Caminar juntos en este tipo de reflexión no es solo ver un video, es atreverse a mirar hacia adentro. Y sé que si llegaste hasta aquí, es porque algo en ti está listo para cruzar el umbral. Si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campana. Lo que viene no es entretenimiento, es confrontación, es despertar, es la posibilidad de dejar atrás versiones viejas de ti y renacer con más verdad. El próximo mensaje no será más liviano. Será más hondo. Porque estamos aquí para eso, no para adormecernos, sino para recordar quiénes somos sin el ruido. Antes de cerrar, quiero hacerte una invitación más íntima. Deja en los comentarios lo que este mensaje movió dentro de ti. ¿Qué herida tocó? ¿Qué parte te incomodó o te encendió? ¿En qué momento sentiste que esto era para ti? Porque tu palabra, tu testimonio, puede abrir los ojos de otros. Y este canal no es mío, es nuestro. Es un espacio de reflexión colectiva, un refugio para quienes ya no quieren seguir fingiendo. Y si hay una verdad que aún no hemos nombrado, si hay un tema que arde en tu pecho y merecería ser explorado, compártelo. ¿De qué deberíamos hablar en los próximos videos? ¿Qué máscaras hay que arrancar? ¿Qué verdades hay que liberar? Nos vemos muy pronto. Pero lo más importante, que te encuentres contigo mismo en el camino.